Cuando recibes una noticia médica, ¿qué haces? Hay noticias que cambian la vida en un segundo. A veces una llamada, un diagnóstico, una frase que no esperabas escuchar. Y entonces la mente se llena de preguntas y ¿ahora qué? Bueno, pues hoy vamos a hablarnos de cómo enfrentarnos a esos momentos con esa información, con acompañamiento y sobre todo con mucha humanidad, con la persona que tengo invitada. Bienvenida, bienvenido a Libros que Venden, ese podcast donde vamos a transformar experiencias reales en herramientas que puedan darte vida, autoridad y negocio a través, pues, de un simple libro. Soy Rosa Montaña, médico por vocación, empresaria por decisión y autora de 25 libros. Y he visto muy de cerca qué significa recibir noticias médicas difíciles, incluso darlas. Y sé que la información clara puede marcar la diferencia entre vivir con miedo y vivir con confianza. Hoy este episodio nos le patrocina el Instituto de Relaciones Estratégicas y Ventas Efectivas, IREVE, y nos trae a una persona muy especial desde el norte, desde el País Vasco, porque nos ha querido contestar a muchas preguntas, entre ellas preguntas que tiene que responder a mujeres, porque él es ginecólogo de base. Fijaros que no es cualquiera, es un ginecólogo que ha traído parte de técnicas que no existían en España, las trajo de todo el mundo entero para poder traerlas aquí y ahora tiene el permiso de poder contártelo a través de un libro. Tengo un mioma y ahora qué. Y es una guía médica y muy humana para entender qué significa cuando hay un diagnóstico, qué opciones existen y cómo tomar decisiones sin miedo y con la formación adecuada. Él es jefe de servicio de Quirón Salud y especialista en cirugía ginecológica y tengo el honor de poder presentaros al doctor Ignacio Lobo, Nacho para los amigos. Muy buenas, Nacho. Buenos días, Rosa. Te dan un Eh, diagnóstico y ahora qué, porque madre mía, ¿en cuántos años llevas ejerciendo la medicina? pues acabé la residencia en el año 2000. Si juntamos, pues prácticamente 26 años de especialista y 4, pues prácticamente casi 30 años de médico. Casi toda la vida. Oye, ¿te educaron en la facultad? Porque a mí no me pasó para poder dar un diagnóstico a una persona que tenías delante. ¿Qué va? Es mucha ciencia, mucho estudio, pero realmente luego de relación y trato con las pacientes, cero. Solo tienes que ir aprendiendo poco a poco a lo largo de la residencia. Bueno, vas aprendiendo por simbiosis de los compañeros, de los jefes que te van enseñando, y en algunos pues con mucho acierto y con otros pues con un poquito menos de acierto, claro. Ujú. De hecho, a veces puede conseguir suceder justamente lo contrario, ¿no? Que aprendas Exacto. lo que nunca deberías de hacer. Exacto, es terrible. Esto lo pasa que lo vas aprendiendo a lo largo de los años, te vas dando cuenta de lo que te fueron enseñando, de lo que tienes que ir descartando y lo que tienes que ir probando con otras, aprendiendo de otros nuevos compañeros, que es el camino correcto el que tú consideras para el trato con las pacientes. Sobre todo, esto lo he aprendido mucho cuando me he dedicado a la parte oncológica. Te das Ujú. cuenta que la vivencia en las pacientes oncológicas es totalmente distinta. Ellas saben que se juegan algo más que un simple diagnóstico, una simple enfermedad, un simple tratamiento, Ujú. y te das cuenta que la gente necesita esa cercanía, ese trato humano, que las pacientes no oncológicas, pues a veces se pasa un poquito por alto. Oye, cuéntanos exactamente para que te oigan, porque yo sé más o menos a qué te dedicas, pero cuéntanoslo en tus palabras para que todo el mundo pueda entender qué es lo que hace el doctor Lobo. Bueno, el doctor Lobo es ginecólogo y se dedica lógicamente a la ginecología en el sentido de que puedo ver de todo, veo de todo, veo desde embarazadas, veo Ujú. controles normales, revisiones y pacientes con patología. A lo largo de los últimos años he tratado un poco de acercarme un poco más a la parte quirúrgica, que es lo que mi especialidad es paciente con problema, Ujú. mioma, endometriosis, tumores y la parte quirúrgica. Entonces, eso he centrado toda mi formación en los últimos 10, 15 años. Innovado, he adquirido conocimientos y formación en cirugía robótica, últimamente en la cirugía venosa, todo endoscópico, cirugía mínimamente invasiva. El objeto de mi vida ha sido no cicatrices. O sea, casi a veces lo explico como mi religión. Mi Ujú. religión no me permite rajar o abrir una tripa si puedo evitarlo. Si puedo alguna técnica que con mínimas cicatrices consigo acceder, o sin cicatrices, en la V-Notch, consigo hacer la misma intervención, ¿por qué voy a dañar a la paciente? ¿Por qué voy a privarle de una recuperación más rápida, menos dolor y más rápida recuperación en su vida normal?
Eso ya te diferencia como profesional, ¿no? Porque no todos los profesionales valoran eso, porque tú estás diciendo, me he tenido que formar en los últimos 10, 15 años de mi vida, por lo tanto habrás tenido que invertir en ti para poder llegar a ese tipo de religión, ese tipo de valores que tú tienes. Porque hay gente que en los últimos 15 años, cuando termina su especialidad, no se ha formado, y los dos lo sabemos, que hay gente que sí, pero es que al final es como, bueno, pero esto es lo que se puede hacer, ya está bien, ¿no? El otro día me comentaban el caso de que ha habido una queja, yo creo que por un parte de un compañero, de otro compañero, ¿no? Que oían y es como, es que tú estás ofreciendo técnicas que yo no puedo conseguir ofrecer de aquí, entonces lo que voy a hacer es denunciarte porque estás haciendo técnicas que no son las que podemos implementar, que es que de repente esa cabeza obsoleta, escasa, iba a decir remilgada, no tiene esa parte. Eso ocurre desde los, digamos, de las taritas mentales que algunos compañeros tienen, claro. Es decir, al final, yo personalmente como médico tengo solamente un objetivo, es tratar pacientes. Y entonces les pongo en el foco. El foco de mis pacientes, o sea, de lo que yo hago es mi paciente. Luego, unas tienen una enfermedad y otras tienen otra. Entonces, mi objetivo es que la paciente salga de la mejor manera posible. No veo el objetivo en ella, no el objetivo en la enfermedad. Yo puedo quitar un mioma abriendo la tripa, probablemente tarde menos, pueda Ujú. ser igual de eficaz, pero realmente a la paciente le estoy creando mucho más problema, incluso puedo dejar más secuelas que si lo hago por una técnica mínimamente invasiva. Entonces, al Ujú. final no priorizo el objetivo de quitar el mioma, sino priorizo el beneficio que va a obtener de ello la paciente. ¿Qué pasa con los compañeros? Pues hay compañeros que, pues, al final, como cada uno tenemos una mentalidad distinta, uno solo se centra en el objetivo. Yo tenías un mioma, te lo he quitado. Y no me centro o no se ha centrado en el beneficio para la paciente, en el beneficio propio. Tardo menos tiempo, lo consigo más rápido, incluso puedo hacer más si lo hago de esta forma. Entonces, lo que importante es que esa gente, esos compañeros, priorizan el objetivo en ellos y no en las pacientes. Y eso es lo que tenemos que conseguir que cambien. Buenísimo. De hecho, además el libro, Tengo un mioma y ahora qué, lo has escrito no para profesionales, que alguno lo leerá y será genial, sino para esas pacientes que a veces no tienen una respuesta, porque ahora mismo puede darse el caso que en la Seguridad Social tengan un diagnóstico de un mioma y como no es una tumoración que sea maligna, sino todo lo contrario, es una tumoración que es benigna y se puede conseguir quitar para que no crezca, aunque puede provocar una serie de consecuencias, hay gente que tarda 6 meses y 10 meses para poder tener un diagnóstico y un tratamiento y a mí me parece increíble. Pues sí, es increíble y la verdad es que hay una cosa que es hay compañeros todavía hoy por hoy incluso que te dicen que los miomas, como son tumores benignos y lo único que pueden hacer es crecer y de vez en cuando dar algún síntoma, incluso como que no deberíamos ni hacerles casi ni caso. Bueno, pues te voy a dar un dato que acaba de salir publicado, un estudio de este mismo año muy reciente que tuve la enorme suerte de llegar ayer, tuve la enorme suerte que llegó ayer a mis manos y que probablemente luego haré un post, en el cual relacionan las pacientes que tienen mioma, mujeres jóvenes, tienen un 50% de riesgo aumentado de tener fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad que condiciona que las aurículas empiezan a mal contraerse, se contraen demasiadas veces, con lo cual no propulsan bien la sangre, se tienden a formar coágulos y esos coágulos pueden viajar por todo el torrente sanguíneo a diferentes partes. Pueden provocar ACVs o ictus, que la gente conoce, infartos, puede producir trombosis en diferentes partes del cuerpo, lo cual es una enfermedad potencialmente muy grave, pues eso se relaciona al 50%. O sea, pacientes que no tienen mioma tienen el 50% menos de probabilidad las que tienen mioma. O sea, que ya no es una patología benigna que no produce nada, sino que se está viendo que tiene alguna implicación. Tenemos una paciente con un mioma pequeño, no sintomático, pues igual simplemente hay que vigilarla, vigilar que no tenga otros factores de riesgo cardiovascular y ya está, nos olvidamos de ella o la controlamos. Pero ya a partir de cierto tamaño es raro que un mioma no produzca algún síntoma de sangrado, dolor, molestia con relaciones, etcétera. Las intervenciones, entre comillas, si no esperamos a que los idiomas sean monstruosos, van a ser relativamente fáciles y sencillas, se van a recuperar muy rápido y lo más importante, van a recuperar la calidad de vida que han perdido. De hecho, fíjate, creo que la aberración más grande que yo vi de un mioma, que flipé, porque claro, la persona es que no parecía la misma cuando le hice una intervención quirúrgica, pesó 1,2 kilos. Yo he llegado a quitar por cirugía o venos el más grande 2 kilos. ¡Buah! Estoy antiguamente, Es una eh, calabaza, tío. sí, antiguamente existía el club del kilo. Es decir, por cirugía vaginal convencional,
los ginecólogos muy, digamos, muy echados para adelante, que éramos capaces de quitar por vía vaginal úteros de 1 kilo un poquito más, porque era un poco el límite que se ponía en el club del kilo. Mm. Bueno, pues hoy por hoy con la cirugía Ovenox podemos quitar, fundamentalmente ahí lo que hacemos sería quitar el útero más que los miomas, y entonces he llegado a quitar de 2 kilos. Probablemente sea un límite muy límite, porque el problema no es soltar el útero, sino luego es poder extraerlo a través de una vagina pues, que puede tener un diámetro de 4, 5, 6 centímetros máximo, aunque lo extraemos en fragmentos, pues la verdad es que se hace bastante complicado. Entonces son casos extremos, pero para que la gente entienda que por esta vía se pueden llegar a sacar casos bastante importantes. Nacho, tú has escrito un libro con esa predisposición para poder informar a las pacientes, pero yo sé que estás dedicado una parte de tu vida ya no solo a dejarnos cicatrices, sino a que otros profesionales aprendan el mismo tipo de formulación que podrían hacerlo para que esto sea como una invasión, ¿no? Una nueva metodología para que pueda llegar a cualquier hospital, tanto público como privado, aquí en España y en el mundo entero. Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, si partimos de que yo sé cuál es mi propósito de vida y mi propósito de vida es, por una parte, atender pacientes y curarlas mediante la cirugía, y muy unido a él está en dejar mi legado, en enseñar. A mí la segunda parte, lo segundo que más me llena en esta vida, aparte de operar y de curar a pacientes, es enseñar a compañeros. Todavía tengo conocidos que casi casi se tapan y se hacen algo relativamente bueno para que nadie les copie porque quieren ser solo ellos. Yo desde que aprendí esto y me lo traje de Bélgica, realmente la única intención que he tenido es enseñar a más. Y a veces uno puede pensar, pues estás tirando piedras contra tu tejado. No, yo creo que cuando vas por delante y vas enseñando a todo el mundo, habrá discípulos que te pasen, por supuesto, pero estás creando una escuela. Lo mismo lo hice con la cirugía robótica y ahora con la cirugía Ovenox. Cuantos más compañeros lo aprendan, más pacientes se van a beneficiar. Con lo cual, digamos, mi propósito de vida, que es que las pacientes se beneficien de todo lo nuevo que va saliendo, pues se agranda. Entonces, para mí, cuando algún compañero me dice, yo ya he hecho la primera, ya llevo 20, cada vez me salen mejor, es que a mí se me hincha el pecho, cada vez me siento más orgulloso. Es decir, no hay una limitación. Cuando tú enseñas algo, el beneficio que retorna para ti no siempre es económico, pero es emocional. Y eso no lo paga, como dice, no lo paga la Visa, no lo paga la Mastercard. No la paga la Mastercard. Ahora que vas a querer conseguir formar a profesionales y además seguir con ese tratamiento y ese cuidado para las pacientes, este libro sale y va a estar a disposición el 20 de septiembre porque tú eres uno de los autores de la primera generación de Neven, que a veces dicen, pero ¿quién puede conseguir hacer ese libro? Bueno, pues cualquier profesional que tenga un talento, que quiera conseguir comunicarlo y además que no sea una comunicación solo inspiracional, sino que sea transformacional y que permita que eso se venda, ¿no? Que eso se monetice porque el dinero es importante, no podemos hacer esos hobbies caros. ¿Qué ha significado para ti estar en esta primera promoción de Neve, Nacho? Para mí ha sido una revolución personal y mental. El inicio de mi formación contigo ha sido tremenda. En cuanto si me preguntas hace unos meses que iba a escribir un libro, te hubiera dicho que ni de coña iba a escribir un libro porque iba a suponer muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, además no hubiera tenido recursos suficientes para hacerlo, no hubiese sabido cómo venderlo, cómo monetizarlo. Entonces a mí Neven pues ha sido como una puerta al cielo, una puerta que me ha abierto la mente a poder hacer muchas cosas, ya no solo un libro, sino que te abre la mente a poder crear, escribir, hacer muchas cosas. Entonces para mí ha sido transformador, una experiencia transformadora. Qué bueno. ¿Qué errores le ves a Neven? Para que la gente no diga, le has comprado a Nacho. Es difícil comprarte a ti, pero bueno. Bueno, errores. Hombre, como cuando es siempre una primera experiencia, siempre hay matices que se pueden. Bueno, tú ya sabes que está todo muy estudiado, lo has dejado muy bien preparado y nos has guiado todo el camino. Pero evidentemente, ¿se pueden mejorar cosas? Seguro que sí. No estoy yo seguro si el número de 50 puede ser más aumentable o puede ser un poquito más reducible por el manejo, para poder estar un poco. Al final, nosotros somos muy pesados, te hemos dado mucho el coñazo, te hemos estado machacando, te hemos exigido demasiado. Probablemente, quizá, y digo, no es una pega, pero un grupo más reducido podría ser mucho más ágil y mucho más directo y se podría trabajar mejor, pero en realidad no es una pega
porque para ti no hay pegas, para ti es un reto. Entonces, yo creo que esa sería la única pega. Lo demás, probablemente puedas incluir algún capítulo más de cómo hacer mejorar alguna cosa, pero eso ahora mismo yo que todavía estoy cegado con la luz de Neven, no lo puedo ver. Yo creo que tú seguro que nos has analizado y has visto todas Las Vegas, seguro que la nueva edición nos incluyes alguna pequeña sorpresa. No tengo dudas, de hecho, fíjate que hablaba antes con otra compañera que había estado aquí, con Ángeles Castellanos, que estábamos grabando el podcast y entonces le he contado por dónde venían los tientos del futuro, ¿no? De un futuro muy, muy inmediato en días y me ha dicho, no me jodas, tía, es que lo tuyo no es normal. Dice, de 1 a 10, dice, si me vas a preguntar una escala 1 a 10, te voy a poner un 100. Esto es nivel Dios. Entonces, evidentemente, todo lo que se hace siempre tratas, como tú has dicho, ¿no? El paciente está en el foco, para mí el cliente está en el foco y hay que conseguir sorprenderle para que sienta que la curiosidad se puede seguir estimulando, que puedes conseguir hacer esa parte de impulso. Y de hecho, todos los que venís, que tú vas a estar este 20 de septiembre en Valladolid, encima de una tarima, consiguiendo dar una conferencia diferente, disruptiva, muy focalizada para que las cosas sean de una forma distinta, van a encontrarse con algo que desde el minuto uno va a ser como, ¿y ahora qué? No, ¿y ahora? Foco, 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 foco. Pero- Yo lo que estoy un poco notando en esta formación es que la cabeza es decir, me bulle. Podríamos decir que estaba parada, ¿no? Y tú has empezado a ponerla en marcha y el problema es que empieza la rueda a girar, a girar, a girar y ahora me cuesta parar. O sea, me cuesta parar, quiere más. Entonces, esta es la principal transformación. Tenía un buen trabajo, bueno, una situación muy buena. Tenía alguna inquietud y no sabía por dónde llevarla. Por eso llegué a ti. Y al final, ahora mismo me doy cuenta, pues eso, que no sé nada, que quiero aprender de más, que quiero aprender de todo. Y la verdad es que yo estoy súper agradecido no solo a Neven, sino a Suerte y los demás programas que estoy haciendo, porque creo que en mí, en un tiempo X, lógicamente esto no se consigue en unos meses, voy a requerir esto probablemente varios años, como algunos compañeros que ya llevan contigo, pero probablemente no voy a ser una persona distinta, pero sí que voy a tener un enfoque y una actitud muy distinta en mi forma de relacionarme. Eso ya se te nota el cambio. De hecho, a mí lo que más miedo me da del evento es conocer a tu mujer, porque va a decir, si este tío ya se movía, desde que te conoce a ti empiezo a tenerte un poco de tirria, ¿eh? Bueno, ya, eso es un tema que ya me lo estoy trabajando. Es más, no solo voy a llevar a mi mujer, va a ir mi cuñado, van a ir todos mis hijos, vamos una familia numerosa, amigos, etcétera. En total vamos 9. No sé si se acabaré apuntando alguno más. Y incluso al evento del día 19 he apuntado a mi cuñado porque tengo muchas ganas de que le conozcas, que él te conozca a ti, porque es una persona para mí muy especial, con un potencial profesional enorme. Lo que pasa es que, bueno, por diferentes motivos siempre se ha visto un poquito frenado, probablemente él mismo, y creo que con ese potencial que tiene podría hacer cosas muy interesantes. Y creo que tú le puedes ayudar. Pero eso lo dejaremos para la magia del momento, para que se genere entre vosotros. Yo ahí simplemente voy a hacer un poco de Celestino y luego ya surgirá. Nacho, antes de que tenga que decir que adiós y darte las gracias, oye, ginecólogos que nos estén escuchando, médicos de otras especialidades que tienen tanto talento de contar, que podrían tener una posibilidad, que no tendrían que quedarse enclavados en todas las situaciones que sean solo burocráticas, ¿qué les dirías de cara a que pudieran plantearse una situación como Neven? Bueno, no solo como un event, sino como todo tu programa, toda tu esfera. Pues ya lo estoy haciendo. Yo ya estoy hablando con ellos, estoy contactando con compañeros. Sí que es cierto que me encuentro con dos tipos de compañeros. Unos que en cuanto les empiezo a contar un poco la historia directamente, pues que directamente se cierran en banda y es absolutamente no. Otros que son más receptivos y dentro de ellos, de estos receptivos, pues les veo unos que dudan, que necesitan tener un poco tener más clarividencia de lo que les cuento y hay alguno que otro que, bueno, pues yo creo que se va a ir animando en poco tiempo y va a coger las riendas de... Porque al final los médicos, yo estoy diciendo que desde el punto de vista médico pues somos muy listos, lógicamente, para eso hemos estudiado mucho, pero desde el punto de vista de cosas mucho más triviales, mucho más banales, pues la venta, el desarrollo personal, etcétera, 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 pues somos incultos. O sea, yo suelo decir que somos gilipollas, pero en realidad somos incultos, no nos hemos formado, no por nada especial, sino simplemente porque se nos ha enfocado la vida hacia otro tema y creo que a mí me gustaría
no sé si puede ser factible, que esto de alguna manera se consiguiera realizar, pero en la época joven. Esto cuando acabas la especialidad y tienes 30 años y te formas en esto, yo no sé lo que puedes hacer, pero de los 30 hasta la jubilación puedes haber creado. Voy a hacer 55 este 24 de septiembre. Claro, a mí me queda recorrido, pero ya poco, o relativamente poco. Imagínate un chaval con 30 años, yo ahora me veo saliendo de la especialidad, empezando a hacer cosas y habiéndote conocido y habiendo desarrollado mucho más potencial del que tengo, pues no sé, me hubiera Pues ya visto. antes de los 50, Nacho. No, yo no me voy a cerrar por la edad, ¿eh? Porque al contrario, no tengo. Ahora estoy pensando, dudando si me voy a jubilar a los 65 o me lo voy a alargar un rato, porque es que me veo con muchas ganas. Claro. De hecho, fíjate, hay gente que lo hace así. Yo te invito, que tú todavía no la conoces dentro de mis manos, pero te invito a que escuches una conferencia de José María Gasalla, que está en el podcast de iVoox de Inviven, que tengo 2 o 3 conferencias con él. Siempre es un gustazo escucharle, que es para mí el líder referente sobre la confianza. Y además es una clase de boli papel, ¿sabes? De ir poco a poco, pausando y ir aprendiendo. Gastalla que cumple este año 80 años. Sigue moviéndose por conferencias nacionales, internacionales y demás. Y yo en la primera, bueno, escucharla, la primera es escúchala y disfrútala porque te vas a estar riendo a carcajadas. Es imposible no reírte con este tío. Es un 7 total absoluto, tirándole uno súper divertido. De hecho, yo no podía entrevistarle de todo lo que me estaba riendo. O sea, será una pasada. No, me descontroló totalmente la conferencia. Y él me contó el caso de su padre. Su padre no pudo conseguir estudiar de joven, ¿no? Cuando estaba todo el proceso de las guerras y demás y tal, él no pudo conseguir estudiar, siempre se quedó con la cosa de estudiar una carrera. Y entonces a los 71 decidió que empezaba a estudiar una carrera, porque él quería estudiar una carrera y entonces iba a estudiar una carrera. Se murió con 93, 94 años habiendo estudiado 4 y de hecho dijo que no se moría hasta que terminase la cuarta. Y entonces yo le decía, tío, yo quiero gente así en mi vida. O sea, pero no te creas que he sido cualquier carrera, ¿eh? Que hizo matemáticas, física, teología y filosofía. O sea, me refiero que no haces, yo que sé, una de estas de cojo 2 asignaturas más y engancho. No, 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 no. Tío, fíjate las carreras que se marcó el pavo con 71 años. Y entonces él decía, yo es que a mi padre le veía, iba a la facultad, llevaba sus exámenes con los apuntes y demás y tal. Y claro, él tiene 80 años, tú le ves porque son 2,10 m, ¿no? O sea, es que es como para no verle. Y además con sus americanas rojas, verdes, así, o sea, 80 años. Ha hecho lo que le ha salido de la punta el pepino, lo que ha querido, lo que ha hecho más, con una gracia inmensurable. Y él te dice, pues si estoy joven, yo voy a ver si escribo otro libro. Entonces, a mí me encanta y me enamora la gente así. Bueno, yo que le conozco y somos amigos, no sabía que tenía 80 años hasta el año pasado. O sea, pues yo en ese le había visto, ¿no? Ya le había visto más mayor. Yo siempre pensaba que tenía unos 69, 71 años, por ahí, yo calculaba, porque como no le había conocido hace mogollón de años, pues no sabía cuándo se podía jubilar. Y me dicen, no, hija, no, porque además te dice así, que cumplí 80. ¿80? ¿En serio? O sea, y se va a conferencias a Brasil y tiene de repente Argentina. Cada viaje que hace todos los veranos son increíbles. Se cogió un transatlántico y ha hecho desde España, ha subido por toda Suecia, ha atravesado Canadá con un barco. O sea, 80 años, Nacho. Tenemos mucho tiempo que recorrer. Estamos empezando la vida. Aquí no nos limita absolutamente nadie. Porque fíjate, yo a los 30 años creo que se podrían hacer muchas cosas si nos quitásemos el ego de creer que nos lo sabemos todo. Ese es el tema. Y eso es complicado. Entonces, a veces necesitamos un poquito más de vida, de recorrido, de que hayamos recibido unas cuantas leches más de la cuenta y decir, pero ¿yo voy a seguir recibiendo tortas o lo voy a solucionar ahora? Creo que por ahí vamos el tema. Pues no conocía a José María, pero Buah. evidentemente lo voy a intentar conocer, por lo Personalmente menos. te va a encantar. De hecho, tengo que Exacto. traerle porque es una pasada. De hecho, ha venido a muchas conferencias mías, congresos. En el anterior no pudo venir. Eres un amor muy grande, pero un amor. Es Muy una bien. pasada, tío. Pues Sí, lo voy a muchísimas ser. gracias, Nacho, por haber estado aquí con nosotros en este podcast de libros que venden. Gracias a ti, Rosa. No puedo decir otra cosa. Ha sido un placer. Bueno, chicos, pues ya lo ha visto. A veces vender no es solo productos o servicios, también se trata de transmitir un mensaje de forma que llegue a la persona correcta. Y eso es lo que nos ha contado Nacho, ¿no? El doctor Ignacio Lobo te dice que haces el contar y transmitir eso a compañeros, incluso a pacientes que le han dado un diagnóstico, no deja de ser una venta. No porque luego pases una tarjeta o no, que también, sino porque has decidido priorizarte y ver desde tu propia vida. Y para eso tienes que conocerte. Así que además del libro de Nacho, yo sigo compartiendo un libro que lo va a cambiar absolutamente todo y es cómo comprar desde el eneagrama, porque va a ser una guía muy, muy práctica que te permite no solo conocerte muchísimo
más tú y ver tus objeciones, tus talentos, tus dificultades, sino conseguir entender el lenguaje, la personalidad, las objeciones del otro para que le puedas hablar desde su autenticidad y desde su efectividad. Y eso marca la diferencia. Recuerda que recibir una noticia difícil nunca es fácil, pero nos ha dicho Nacho, el doctor Ignacio Lobo, que lo importante es lo que puedes hacer después, ¿no? Informarte, cuidarte y rodearte de quienes sí puedan ayudarte como él. Y que a veces no es una cosa solo benigna, que de repente los demás banalicen. No, no, es que a veces hay determinadas patologías que pueden tener consecuencias no inmediatas, sino más trascendentales un poquito más tarde. Y eso me queda decirte que te suscribas al podcast para que sigas inspirándote y acompañándote de gente que quiere hacer cosas no solo a los 50, sino a los 80, conseguir compartir este episodio con gente que sabes que le va a aportar muchísimo valor y recordar pues que si queremos conseguir hacer las cosas tienes que estar rodeados de otros que son parecidos a ti y en rosamontana.com lo vamos a ver porque generamos una tribu, una comunidad que huele un poco distinta. A veces nos llaman secta, ¿qué se le va a hacer? Porque cuando uno tiene el impulso de seguir hacia adelante es verdad que es diferente, no es habitual y deja la mediocridad de un lado. Así que yo te veo o te escucho en el siguiente podcast.